historiador. Y Sí, estamos señor. con una referencia a nivel cultural de esta provincia, con el profesor Roberto Rojo, historiador y escritor. Por eso le decimos, feliz día, profesor. Eduardo Germen y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Daniel, ¿Cómo le va, y profe? muchas gracias. Bueno, levantamos la copa acá de agua, pero levantamos la copa al fin. Después le acercaremos seguramente con Adolfo Escalione un vaso de agua. Bueno, profesor, ¿por qué hoy es el Día del Historiador? No, bueno, se hace alusión al decreto firmado por el primer triunvirato, el 1 de julio de 1812, donde se designa a Julián Perdriel, que era un sacerdote, para que escriba los hechos gloriosos de la Revolución de Mayo y no se pierda en el olvido esos acontecimientos, ¿no? Después la tarea la toma el Deán Funes, que hace la historia civil de Paraguay, el Río de la Plata, ¿no? Sí. Buenos Aires, y bueno, y ahí queda como el primer historiador el Deán Funes, y en el 2002, creo, por decreto, por una ley, se instaura el Día del Historiador en homenaje a ese decreto. A título personal, ¿por qué usted se volcó a esto? ¿Esto viene de Eh, familia o le nació a usted? ¿Cómo llegó? Digamos que hoy es, más allá de que uno lo toma y lo puede cruzar en la calle, usted es una de las referencias a nivel de nuestra provincia, profesor. ¿Cómo serán los otros, no? No, 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 no. No, yo lo pongo en valor a todas estas cosas. Pues yo siempre lo marco. Yo creo que La Rioja tiene una visión muy de pueblo todavía y no ponemos en el lugar a cada una de las cosas. Tal cual. Ponemos los vasos y los platos todos juntos, porque podemos poner los vasos allá, los platos acá, y creo que eso hace a las personas, y usted cada vez que lo consultamos, siempre tiene una respuesta y siempre el conocimiento está a la vista de todo, ¿no? ¿Por qué usted se acercó a este tema de ser historiador, de dejar algo seguramente para las futuras generaciones? Bueno, no, en el hogar, ¿no? Mi viejo, mi madre eran lectores y el tema de la historia, ¿no? Siempre lo discutía mi viejo con mis tíos y demás. O sea que la historia argentina, por ejemplo, el siglo XX, la tenía muy fresca, ¿no? Y después, bueno, leía desde chico y estudio historia, ¿no? Empecé a estudiar profesorado de historia y terminamos ahí, lo conocimos a Bravo Tedín, que llega en el año 80 a La Rioja, nosotros éramos estudiantes en esa época de la dictadura, y él fue muy importante, digamos, para que nos decidiéramos por el camino de la investigación, más que de la docencia, ¿no? Y bueno, y ahí con Miguel, el año 79, Armando Raúl Bazán, que era un historiador riojano radicado en Catamarca, un gran historiador, publica en el 79 La historia de La Rioja, que es un libro capital, ¿no? Para consulta y demás. O sea que ahí nace, digamos, como la nueva historiografía de La Rioja, y ahí estamos nosotros y empezamos a ver la cantidad de temas que hay de hecho, tiene que ver con lo que hacen ustedes, mi primer libro, que fue la tesis del profesorado, que es Historia del Periodismo Riojano, ¿no? Sí. Y ese es mi primer libro sobre el siglo XX, y después como una continuación es el libro que le dedico a Vergara, digamos, porque ya es otro formato. En el siglo XX estaba la parte de imprenta, ¿no? La gráfica, y a partir de los 90, ya terminando el siglo XX, empieza esto de la FM, digamos, que es como la segunda parte del periodismo, y esta época sería la tercera en la comunicación, que cambió absolutamente todo. Bueno, eso empieza y ahí empezamos a descubrir que lo que digo ahora, que La Rioja es un paraíso para los historiadores, para los que les gusta la historia, ¿no? Por la cantidad de temas que hay, figuras, episodios, curiosidades y demás, ¿no? O sea que es fantástico. Y Bravo Tedín dio un gran impulso al estudio. Por ejemplo, antes de él no había nada de las historias de los departamentos, ¿no? Y por su tarea, por su empuje, en cada departamento está todo escrito ya la historia de La Rioja, o por lo menos hay dos o tres
libros de historia en cada departamento de nuestra provincia, ¿no? O sea que fue muy importante la tarea esta de Bravo Tedín, que vale la pena recordarlo ahora, como en este Día del Historiador, porque además él fue precursor en varias cosas, ¿no? La ley del libro, que sirvió tanto para publicar, hay como 600 títulos publicados, la feria del libro, que no se hizo este año, pero con él hacíamos la feria itinerante del libro, ¿no? Miguel era puro entusiasmo, imprevisión, audacia, o sea que nos subíamos al auto de él, cargábamos unos estantes de hierro y íbamos por los pueblos en los años 90, ¿no? Cuando todos los riojanos sensatamente estaban viviendo el presente, digamos, con Menem presidente, con Bravo Tedín y ocasionalmente David Gatica, andábamos por el interior dando charlas, plantando ahí Feria del Libro, que fue como el germen de la Feria del Libro, que bueno, llevaba 22 ediciones hasta ahora, ¿no? Sí, esa relación que siempre hubo entre Córdoba y La Rioja, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos, el año pasado hicimos en Córdoba, en el Buen Pastor, Sí, un conversatorio sobre esta región única que hay en el país, ¿no? De esta relación dinámica, permanente, entre Córdoba y La Rioja. Por ejemplo, la Ruta 38, que es la que nos une, parece eterna, pero fue hecha a fines del siglo XIX, ¿no? O sea que no es tan vieja, y va desde Carlos Paz hasta cerca de Tucumán. Hicimos ahí un conversatorio muy interesante, lo que nos une con Córdoba, a pesar de que nosotros por características culturales e históricas somos más del NOA, ¿no? Pero con sí. Córdoba, por cuestión médica, cultural, universitaria y demás, hasta el día de hoy somos como cordobeses, digamos. Sí, a mí hago autorreferencia, porque me he hecho recordar algo. A mis abuelos, que mi abuelo es de Andalgalá y mi abuela de Chilecito, ellos se fueron a La Falda a través del tren desde acá. Y así Ah, qué bien. se formó la familia. Y después había una relación, y después mi abuela materna, que era de Cruz del Eje, ella tenía más relación con porque ella era vega, tenía más relación con La Rioja que con la Sierra de Córdoba, donde estuvieron radicados. Y eso que usted acaba de marcar de la Ruta 38, por eso no le damos el valor, y el tema del tren, de toda la historia y todas las familias que se han conformado por el tren, que se fueron quedando, volviendo. Acá hay mucha gente también del Brete, de Media Naranja, de la zona de Cruz del Eje, que está acá en La Rioja, por gracias al tren. Ya llegó en algún momento y nunca más se fue. Exactamente. Es, Sí, sí, alguna sí. vez tendríamos que Ponte mirar tú. eso de que haya una relación con Cerrezuela, Tuclame, Paso Viejo, de toda esa Y zona. bueno, hay muchos pueblitos que desaparecieron, o sea, dejó de pasar el estación Mazán Sí, entre La Rioja y Aymogasta, profe. Yo me acuerdo que de chico cuando Sí, íbamos a Arauco, a la casa de mi abuelo, el micro paraba ahí, se tomaba un refresco, estoy hablando de Carrizal, perdón, Alto Carrizal, antes de la herradura. ¿Se ubica? exacto. Sí, Ese era, claro, claro. ese era un pueblo que tenía escuela, tenía varias casas, claro, pasaba el tren. Pasaba el tren, dejó de pasar el tren y se convirtió en un pueblo fantasma, no hay nadie, no queda nadie. no, no, es muy fuerte lo que ha Exactamente. sido. Profe, aprovecho que estamos en la semana muy cerquita del 9 de julio, lo saludo por el Día del Historiador, pero ¿qué pasaba días antes del 9 de julio? ¿Qué pasaba el 1 de julio? ¿No? No el 9. ¿Qué pasaba que en el país en los días anteriores al 9 de julio? A la declaración de la Sí, independencia. señor. ¿Qué pasaba? Había negociaciones febriles, digamos, para llegar a la independencia, debates por la forma de gobierno, incluso Belgrano es famoso que plantea el tema de la monarquía inca, para un poco quedar bien con el retorno monárquico que había en Europa. El nuestro Castro Barro, digamos, que era un operador político de primera línea, va a hablar con Güemes, por ejemplo, ¿no? Para que den apoyo al Congreso de Tucumán. Es decir, había negociaciones febriles para llegar a declarar la independencia, que bueno, finalmente cayó el día 9, ¿no? Puede haber sido antes o después, pero
urgía, digamos, estaba presionado desde el Congreso por San Martín, recordemos, porque él quería, no podía emprender una campaña como la de Chile sin representar a un país libre, ¿no? Independiente, ya sin la ambigüedad que tuvo esos años, desde 1810 al 16, en que no se sabía bien si se apoyaba, si se gobernaba en nombre del rey de España y demás, ¿no? A Y, partir del 9 de julio quedó absolutamente claro que se trataba de un nuevo país, libre, soberano e independiente. y ya que estamos, ¿y Castro Barro qué tuvo que ver en todo eso? No, no, tuvo mucho que ver, porque como le digo, él era la gestión más importante que hace, la de ir a Salta a hablar con Güemes, ¿no? Que bueno, hace poco recordamos Sí, también sí. a don Martín Miguel de Güemes, clave en el tema de la independencia para que apoyen este proceso revolucionario que, como suele pasar cuando uno es contemporáneo de los hechos, aparecen confusiones, mezquindades y demás, ¿no? Sí, Entonces los salteños, que estaban por ahí dudosos, hablan con Güemes para que apoye directamente. Y Castro Barro, por ejemplo, es cuestionado por el problema interno que tiene acá. Él pertenecía a los Dávila, y acá había una cuestión muy fuerte en la interna de los Dávila con los Ocampo. Y bueno, cuando está acá se arma una pequeña revolución, lo quieren destituir a Castro Barro como representante, pero toda la asamblea lo ¿Cómo mantiene lo ahí. profe, cómo lo Eh, eligen a Castro Barros? ¿Por qué va Castro Barros? ¿Por qué va un presbítero desde La Rioja y no un político? no, no, porque él era uno de los principales dirigentes del ala de los Dávila, ¿no? O sea, ¿Quién era el lo gobernador en esa eligen a época, dedo, profe? ¿Quién digamos. gobernaba La Rioja en ese momento si es que ya había un gobernador? ¿O éramos todavía de Sí, Córdoba? vamos, Brizuela y Doria, los Brizuela y Doria gobernaban. Ah, la miércoles. Mejor dicho, nosotros dependíamos de Córdoba, Claro. pero acá hacen un primer intento de autonomía, que finalmente va a ser 5 años después, y los Brizuela y Doria, el mismo apellido y la misma familia que el actual intendente de Chilecito, Ujú. ya estaban en esa época, ¿no? Así que son una familia de poder, digamos, y ahí, bueno, Castro Barros jugaba con la familia Brizuela y Doria y los Dávila, y por eso lo eligen representante, porque además era el más ilustrado, ¿no? No sobraban Claro. dirigentes esclarecidos que puedan representar bien a la provincia, ¿no? Pero esto desde la más pura ignorancia seguramente va a decir qué bruto. ¿Era riojano Castro Barro. Castro Barros? Sí, no, no solo era riojano, sino Nativo nació en el riojano. pueblo nació en Ah, claro. Chuquis, Sí, de señor. Chuqui era. Sí, sí. Sí, sí, riojanísimo. Hay un enigma ahí, ¿no? Porque usted cuando ve los datos biográficos y ve que la madre tenía 66 años cuando lo tuvo, ¿no? El biógrafo principal acá de Castro Barro es el amigo Alilo Ortiz, Sí. ex sacerdote, y bueno, yo saqué una nota diciendo 66 años para ser madre, bueno, tiene que haber algo más, ¿no? O es adoptado, demás, ¿no? Pero bueno, figura así, ¿no? En la biografía, en uno de los tantos asuntos por dilucidar que tiene nuestra provincia, ¿no? Que realmente es riquísima en historia. Y él nace ahí, humilde, y lo mandan a estudiar a Santiago del Estero, y después a Córdoba, es sacerdote, y tiene una vida novelesca, como diríamos ahora, para Netflix, ¿no? Porque él muere en el exilio, muere en Chile, ¿no? Era un contestatario que se decía lo que pensaba y bueno, estuvo preso, eh, se va deportado a Uruguay, después pasa a Chile. Una vida realmente impresionante, digna de ser conocida, ¿no? Cada vez O que más lo, conocida, ¿no? cada vez que lo escucho, cada día estoy más convencido que podríamos ser la República de La Rioja, todas las historias que tiene esta provincia. Yo por ahí hago la chance No, de la totalmente. República de La Rioja, pero tiene demasiada historia que uno va conociendo a través de su relato. Por eso lo queríamos, siempre lo destacamos, profe, porque usted es muy gentil con nosotros, y lo hago público,
y es muy generoso. Igual el otro día me dijo cuándo el sobre, me dijo. No, porque, el sueldo, me dijo. porque lo que está De pasando, panelista. yo le comento, a mí me para, nuestra audiencia no es joven, No. pero cuando te paran gente y dice, qué bueno haber escuchado, pues le he transmitido eso a mis hijos. Y eso es algo, como medio de comunicación, creo que estamos Sí, haciendo, sí. y usted como historiador, por eso lo ponemos en valor. Que tenga un excelente... No, y bueno, Sí, lo que hacen ustedes es muy bueno porque hay que revalorizar lo que tenemos. Por ejemplo, para dar muestra de la rica historia que tenemos, nosotros tenemos en curso dos beatos, ¿no? Para dos sí, beatificaciones. Zorro Campo, que es de la familia de los Brizuela y Doria, y Angelelli, por ejemplo. Y tenemos dos aviadores a un nivel superlativo, como es Bartolomé de la Colina, que era de los Sauces, y que crea nada más y nada menos que la Fuerza Aérea Argentina, y bueno, y el otro reconocido que es Armando Almonacid. O sea que estamos nombrando gente que no tiene nada que ver ni con lo intelectual, que puede ser Joaquín B. González, Rosario Vera Peñalosa, ni con lo caudillo. Esa es una muestra absoluta de la variedad de hombres y mujeres que tiene La Sí, bueno, Rioja. pero el gobierno Para elige, exportar, ¿no? profe, el gobierno lamentablemente elige homenajear a Angelelli, un tipo que y se identifica solamente con ellos, un cordobés, ¿no? Con todo el respeto, pero eligen a Angelelli en vez de alguna de estas otras figuras, ¿no? Una cuestión ideológica más que histórica. Sí, sí, sí. El- Hay mucho por reivindicar. Incluso creo que ya lo pero también, mencioné, Rosario pero Vera Peñalosa. no lo quiero comprometer a usted, pero Angelelli, digamos, más allá que yo puedo tener una diferencia de visión, digamos, ha hecho más, ha sido más riojano que cordobés en muchas de las cosas Sí, que sí, marcó, ¿no? puede ser, sí. Bueno, yo tengo el libro más vendido mío es sobre Angelelli. Claro, sí, Tiene sí, yo lo como recuerdo 8 eso. Yo ediciones. compré ese libro, yo compré Sí, ese libro. sí, lo recuerdo. Bueno, profe, Pedazo de libro, ¿eh? muchísimas Pedazo de libro. gracias, profe, por como siempre muy atento con nosotros, y bueno, lo vamos a seguir molestando porque Les, sigamos hablando les más de quiero la... dar les quiero dar una primicia. Bueno, de la El primicia. 17, 18, 17, 18 y 19 de julio se hace una feria del libro aquí en La Rioja. Ah, a ver, Se llama, es una feria autogestiva, sí, un grupo de amigos que se autoconvocaron. Entre ellos está Diego Córdoba, Juan Rondán, Débora Olivera. Se está trabajando intensamente y se va a desarrollar en distintos espacios, como el Café Literario del Paseo Cultural, en Pares, un bar que hay por Pelagio Beluna, en La Mosca, en el espacio cultural que está en el Estrecho San Carlos, en la Casa de Expresos Políticos, ¿no? sí. Ahí, bueno, ahí voy a presentar el libro de Rosarito, ante la noticia pública de que no se hace la feria del libro oficial. Se hace esta feria autogestiva, que muchos quisieron ponerle autofestiva, ¿no? Porque, bueno, la verdad que es una fiesta de los libros, y yo creo que va a seguir, ojalá salga bien y crezca, porque, como dice el Martín Fierro, más Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo. Y desde abajo en la historia es desde atrás, ¿no? Y con toda la tradición que tenemos libresca, intelectual y demás, creo que los libros van a seguir prevaleciendo en ferias del libro grande, chico, como sea, ¿no? Así que bueno, esta era una primicia para ustedes. Bueno, muchas gracias. No, no hay como leer los libros de papel, no sé, no No, somos así. no Puede hay como salir toda leer, la claro que sí. tecnología, todo, puede salir el iPad y todo lo que cosas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, son visiones más allá de la tecnología. Muchísimas gracias, profe, que termine muy bien este día. Muchas gracias a ustedes, que Chao, tengan profe, feliz hasta luego. jornada. feliz día. El profesor Roberto Rojo, historiador, en el Día del Historiador.